Hola, David Rogers, ¿cómo están? Aquí estamos, buenos días. Aquí estamos en Ñuñoa grabando esta vez, no muy lejos de donde estuvimos hace un par de semanas. Y hoy vamos a comenzar una serie muy importante para entender las diferentes religiones o la fe o las creencias de otros credos en Chile y también en Sudamérica. Vamos a comenzar hoy día con lo que es la religión islámica o lo que se llama el Islam. El Islam llegó a Chile en el año 1920 aproximadamente con los colonos o los inmigrantes libaneses, sirios y palestinos. Y ellos son los que principalmente están activos en Chile. En Chile hay alrededor de 13 diferentes centros islámicos. Eso incluye mezquitas. Mezquitas son 2, según entiendo, y hay otros centros también. Claro, como una fe tan grande en el mundo, uno a veces se pregunta, pero ¿cómo están creciendo? ¿Cuál es realmente la base de su creencia o de lo que es inclusive su autoridad para lo cual creen o tienen su fundamento de su fe? Muchos conocen o saben de lo que es el Islam por el mundo oriental o del Medio Oriente, pero no es solamente el Islam una religión que está en el Medio Oriente, también está en el Lejano Oriente y con creciente fuerza en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y ahora también en Sudamérica. El Islam se basa sobre 3 diferentes bases de autoridad. Pero antes que hablemos de ellos, quiero que entiendan un poquito de quiénes son los musulmanes. El Islam tiene una diferencia entre lo que es su definición de Dios, la Biblia y obviamente su profeta. Pero también hay una gran cultura, hay un fuerte movimiento político. También el Islam incluye ciertas actividades como el Ramadán, muchos han escuchado hablar de eso, que es todo un mes de ayunos y tiempos de devoción espiritual religiosa. Inclusive, ¿quién no ha escuchado ahora hace poco en la Copa Mundial de Qatar? Hace pocos meses se jugó en Qatar y ahí se conoció, inclusive se vieron a los jugadores de Egipto, de Marruecos, de otros países practicando su fe musulmana. Claro, entonces no es solamente lo que se ve lejanamente, sino que se está haciendo más cercano. También hace poco, en el mes de enero, se celebró lo que se llama el nacimiento o el natalicio de la señora Fátima, Nuestra Señora Fátima, la hija del famoso profeta Mahoma. Entonces, cada vez más se está introduciendo cultura, prácticas, tradiciones y, más importante, su credo, su fe. ¿De qué se entonces basa el Islam? En primer lugar, su definición de Dios lo llaman Alá. Si usted lee, por ejemplo, en diferentes páginas en español, puede encontrar que muchas veces usan la palabra Dios para referirse a Alá. ¿Es Alá el mismo Dios que el Dios que nosotros conocemos en el mundo cristiano o el mundo occidente? Bueno, claramente no es si usted estudia y se investiga. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Alá no tiene cercanía a aquellos que no le aman a Él. Es decir, Alá no tiene ningún tipo de interés ni tampoco disposición de acercarse a lo que llaman el infiel o el incrédulo. Segundo, el Dios Alá no es el Dios de máxima grandeza posible y pensable. Me refiero a lo que sería su grandeza, su poder y su actuar. Alá, a diferencia que el Dios de la Biblia, no es un Dios de amor. Alá no es un Dios paciente. Es tolerante, pero no es paciente. Alá es un Dios que inclusive enseña a través de Mahoma que sus seguidores o sus fieles deben tomar acciones para inclusive castigar u obligar o inclusive subjuzgar a quienes no son seguidores de Alá. ¿Cómo es Alá entonces? Alá
justamente como el nombre Islam indica, es el que demanda, que exige sumisión. La palabra Islam actualmente es de la palabra árabe que significa sumisión. Entonces, la definición que tienen de Dios es muy diferente que el Dios que se conoce en el cristianismo o inclusive en el judaísmo. En segundo lugar, importante reconocer lo que es sus escrituras o su revelación o su base para su fe. Su base está esencialmente basado en tres diferentes fuentes. Está el Corán. Muchos han escuchado hablar del Corán. Vamos a hablar de eso momentáneamente. En segundo lugar, también están los dichos o los hadices, los dichos o sunnah, que es realmente lo que Mahoma enseñó sobre prácticas. Se puede decir sus costumbres, la comida en parte, muy importante. Inclusive se dice cómo preparar la comida. Y esos son parte de lo que se llama los hadices. Y en tercer lugar viene la Biblia, que nosotros conocemos como la Biblia cristiana o la Biblia inclusive judía. Ahora, el Islam reconoce que muchos de los escritos en el Antiguo Testamento son parte de la revelación de Dios. Sin embargo, según la fe islámica, se han corrompido. Según ellos, los judíos o la nación de Israel corrompió las enseñanzas de las Escrituras en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Por ende, Dios tuvo que mandar a otro profeta. Y ese otro es el más grande, es el último, quien fue Mahoma. ¿Cómo se registraron las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Corán? Bueno, según el Islam, Dios reveló su palabra desde Adán hasta Jesús a través de ellos como profetas. Eso incluye a Moisés, incluye a Noé, incluye a Jesús y algunos otros pocos más. Pero por el hecho que según el Islam, la Biblia cristiana o judía cristiana, se había corrompido, Dios debía mandar otra fuente de revelación. La revelación entonces más fiel, más importante y más sagrada o pura es el Corán. Según el Islam, el Corán inclusive es el milagro más grande que Dios haya hecho en toda la historia. Según ellos, el Corán es perfecto. Según ellos, el Corán no debe leerse en otros idiomas que no sea el árabe. Y según ellos, el Corán no debe traducirse. Por lo cual, es necesario que cualquier seguidor del Islam aprenda a leer el árabe. Es una de las cosas necesarias, por lo cual que hace muchas veces barreras u obstáculos para que las personas se convierten a la fe de Islam. El Corán, entonces, según el Islam, es la obra milagrosa más grande que Alá haya realizado. ¿Qué quiere decir eso? Porque Dios actualmente, según ellos, entregó su revelación de manera palabra textual, palabra por palabra. El Corán, entonces, no puede ser traducido, no debe ser leído en otros idiomas. Pero el Corán también da lugar a otra cosa importante, que es que Alá se revele al seguidor, al fiel, al buscador a través de sueños. Inclusive, en una página web llamado aboutislam.net, que es similar como sobreislam.net, ellos hablan de que hay personas y hay una creciente ola de personas que han tenido sueños de un imam o un enseñador o maestro o para ellos especie de guía que era de Turquía, que falleció hace más o menos 9 años y que se está revelando hoy en día a los seguidores de Islam. Esto es importante tomar en cuenta, ya que el sueño, según el Islam, es una forma legítima que Alá se revele. A su vez, es muy importante tomar en cuenta que hoy en día más y más personas están creyendo que Jesús se les ha aparecido también. Y cuando digo más personas, me refiero a más personas del mundo árabe o del mundo del Islam.
Ahora, es importante reconocer eso de acuerdo a sus prácticas. Hay 5 prácticas que son, actualmente se les llama los 5 pilares de la fe islámica. Yo quiero nombrárselos para que los conozcan. En primer lugar está la shahada. La shahada es el credo. El credo esencial que todo musulmán debe creer es el siguiente: Alá es uno y que Alá es el único, y que Alá ha hablado a través de Mahoma, su último o su más grande profeta. Esto es una paráfrasis no textual. Los musulmanes tienen que aprender ese shahada en árabe y tienen que repetirlo diariamente. Eso es su credo. Es lo fundamental. Cuando yo estaba leyendo y escuchando y también investigando para preparar este video, me encontré con personas, diferentes feligreses, diferentes creyentes en el Islam, que decían lo que hay que tomar en cuenta es que el cristianismo, el judaísmo ya creen en el monoteísmo. Y eso es verdad. Es verdad, es decir, esta persona decía, no un imam, no un maestro, sino que un seguidor, una señora, decía que el Islam y el cristianismo tienen algo en común, su Dios. Pero es justamente lo que quiero mostrarle que no es así. Ese es el primero, el credo. El segundo es el salat. El salat es la oración diaria. Usted verá aquí detrás mío que en esta mezquita, As Salam, acá en Ñuñoa, hay un campanario, una torre bien alta. Esa torre suena 5 veces al día. Capaz que mientras estemos aquí se va a escuchar. ¿Por qué? Porque para el Islam el salat es orar y se tiene que orar 5 veces al día como mínimo. Por eso usted quizás ha visto fotos o ha visto videos o programas en donde se ve a todo un grupo de hombres arrodillados y poniendo la frente en el suelo, lo cual tiene que ver con el nombre Islam. Recuerda cuál es su misión. Entonces, al orar, debo someterme a Alá. En tercer lugar está el zakat. Zakat es la palabra árabe que significa dar o significa limosna también, una traducción un poco suelta, pero el zakat es dar, pero no es dar como semanalmente, mensualmente o simplemente cuando se le dé las ganas. El zakat es dar 2,5% de todo lo que una persona posee anualmente. Eso es uno de los 5 pilares. 2,5% tanto de su tiempo, su capacidad, sus recursos y sus ingresos. El cuarto pilar es el pilar del ayuno, específicamente el Ramadán. El Ramadán es ese periodo anualmente que conocemos por ahí por el otoño en Sudamérica, en cuando se dedica durante todo un mes, tiempo todos los días, de cuando se levanta el sol a cuando se pone, a hacer ayunas. Entonces, es el ayunas realmente el pilar, no la fecha exclusivamente. Hay otras veces que también se hace ayunas. Sin embargo, el Ramadán es sagradamente preservado y guardado durante el año. Sin embargo, no hay que olvidar que eso es de cuando se levanta el sol a cuando se pone. Por lo cual es muy común en muchos países árabes que en la noche o al ponerse el sol se ve un desenfreno total porque la gente no se preocupa realmente de seguir. Y finalmente está el Hajj o el Hajj, que es el peregrinaje a Meca. Eso es una cosa que muchos no pueden hacer y debe hacerse, sin embargo, una vez en su vida. El peregrinaje a Meca. ¿Por qué? Porque tienen que ir a conocer dónde nació Mahoma. Es básicamente por eso. Entonces hemos hablado de su posesión o conocimiento o entendimiento de Dios, a quien nos llaman Alá, y es muy diferente que el Dios de la Biblia. En segundo lugar, sus fuentes de autoridad, de creencia, de fe son 3. Y obviamente el Corán es el más grande, el más importante y el más sagrado. Pero falta ahí una cosa muy importante. ¿Quién es Jesús para los musulmanes? ¿Qué dice la fe islámica al respecto? Jesús es un profeta, es verdad. Jesús, según el Corán, fue hijo de María. Fue también, según el Corán, nacido de manera especial.
La fe islámica no atribuye a Jesús la condición de ser hijo de Dios, de haber sido Dios encarnado, pero sí lo nombra en el Corán como hijo de María. Y en tercer lugar, algo importante respecto a Jesús es que ellos entienden y creen que no resucitó porque no murió. En otras palabras, que la crucifixión que se conoce en la fe cristiana no sucedió. Esto es importante reconocer entonces que su visión de Cristo, de Jesucristo, no es la misma que la Biblia enseña. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, porque Alá no tiene hijo. Dios, como dije, o su Dios, Alá, no se acerca al hombre pecador. Entonces sería una contradicción que Dios se hiciera hombre, tomara forma humana y se encarnara para vivir entre los hombres. Segunda cosa importante es que Jesús no pudo haber muerto en la cruz, según ellos, porque la crucifixión es una señal de condenación o de maldición. Y por ende, no es posible que Dios haya maldecido a sí mismo, para lo que ellos entienden. Y quizás también aún más importante es el concepto que ellos creen que Jesús en el momento de ser crucificado no estaba en la cruz. Claro, eso es lo que se piensa. Yo escuché un debate con un imam, un maestro o un enseñador islámico hace poco hablar de que lo que pasa es que Alá de alguna manera milagrosa sustituyó a Jesús por otra persona. Que Dios puso en la cruz una persona que no fue Jesús de Nazaret, sino que fue un sustituto y por ende Jesús no murió y tampoco pudo haber resucitado. Ahora, tenemos que evaluar qué entonces es la explicación de ello. Tenemos que entender por qué entonces es tan diferente su postura respecto a Jesús. No olvide que Jesús, ya dije, es un profeta, pero no es el más grande. Jesús fue un profeta, pero un profeta que, en cierta manera, su misión fue frustrada por la nación judía, según el Islam. Y más importante, como ya hemos dicho, no era Dios encarnado. Ahora, tenemos algunas cosas, tanto históricas como también bíblicas, que relacionar con eso. En primer lugar, lo de la crucifixión. ¿Cómo sabemos que Jesús de Nazaret realmente fue crucificado? Bueno, en mis otros videos ya he dado muchas evidencias de ello, pero solamente mencionaré uno, y es que el sistema romano era muy bueno, muy eficaz y muy implacable en realizar una crucifixión. Pero no mandaba nadie a una crucifixión, no mandaba nadie a morir en la cruz que no haya sido condenado. Por lo cual tenemos toda la historia, tanto bíblica como secular, que demuestra que Jesús fue condenado por las autoridades. Poncio Pilato fue también enviado por las autoridades judías, es decir, su concilio llamado el Sanedrín, y fue también inclusive entregado por el público, quienes reclamaron que no querían a un insurreccionista, sino que a Jesús. Ahora, la crucifixión fue tan eficaz en esos días, en esas épocas, la crucifixión romana, que podemos simplemente deducir, por ende, que el soldado romano era un experto en dar muerte lenta, torturosa, dolorosa y también vergonzosa. Entonces, en primer lugar, ¿por qué creemos que murió? Porque los soldados romanos eran muy eficaces en hacerlo. Entonces, sabemos que fue crucificado, a pesar de que el Islam cree que no lo fue. En segundo lugar, tenemos también lo que era la tradición y la práctica judía, la cual está muy bien documentada también de la época. Recuerda que hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea, quien fue uno de los miembros del concilio del Sanedrín, quien fue a preguntar por el cuerpo de Cristo. Recuerda que también no le autorizaron de inmediato recibir el cuerpo, el cadáver de Jesús, hasta que Poncio Pilato pudiera cerciorarse de que había muerto. ¿Por qué? Porque habían tanto dos leyes como dos tradiciones paralelas, la romana
y la judía, ambas que decían, en caso de un criminal crucificado, debía ser enterrado antes que se pusiera el sol, sobre todo cuando fuese la víspera o día anterior de un día santo, un día alto, como fue justamente la Pascua judía. Por lo cual, la razón que la Biblia menciona a todas las personas alrededor de la cruz y al final a José es que está mostrando la seguridad que murió Jesús y que entonces tenía que ser sepultado. En tercer lugar, también tenemos lo que nos da el credo en la palabra de Dios, el credo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Se sabe ya que ese credo fue muy temprano, fue de una época muy cercana, dicen algunos tan poco como 10 años o 12 años después que Jesucristo haya resucitado, por lo cual la información tanto en forma legal como también tradicional y bíblica asegura que Jesús murió. El credo dice que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces tenemos la evidencia también del credo. En cuarto lugar, tenemos lo que es la práctica y también de la información de los historiadores romanos de la época. Su práctica era corroborar, investigar y conocer a ciencia cierta qué es lo que pasó. Claro, sabemos que los historiadores enfatizaban ciertas cosas por sobre otras, pero cuando ya se ve no uno ni dos, sino que 8 historiadores romanos mencionar que Jesús murió, fue sepultado, y sus seguidores, dicen ellos, creían que resucitó, tenemos toda la información histórica al respecto, lo cual también hemos hablado. Y tenemos otra razón para creer que el Corán está equivocado con respecto a Jesús. ¿Sabes cuál es? Es que hay un solo texto en el Corán, es Sura, capítulo 4, los versículos 157 al 158, para que lo pueda corroborar, donde dice que Jesús estaba en la cruz, pero recuerda, ellos no creen que era su persona, sino que fue un sustituto. Ese texto, sin embargo, realmente carece de apoyo por 2 razones, porque la traducción es incierta. Hay una palabra específicamente que menciona, Él apareció ahí, que apareció en la cruz. Entonces hay incertidumbre en cuanto a la traducción. Y en segundo lugar, ese es el único texto que menciona el Corán sobre Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque obviamente están demostrando que Jesús no haya sido la persona que estaba puesta en la cruz, sino que tenía que haber sido otra persona. Y eso entonces nos enseña que según el Corán, Jesucristo no era un personaje entonces importante para el plan de Dios. Eso es importante reconocerlo. Entonces, al final de todas estas informaciones que tenemos, ¿qué es lo que nos enseña el Islam sobre Jesús? No murió, no era hijo de Dios y no resucitó. Pero entonces, ¿cómo mirar a todas las otras evidencias que ya hemos propuesto, que ya hemos planteado? Esas evidencias, tanto históricas como seculares, cristianas, de diferentes tipos, enseñan que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. ¿Pero qué dijo Él? El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 reitera claramente en más de 4, 5, 6 versículos que Él hablaba lo mismo que el Padre le había manifestado, que Él le había enseñado. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús predijo su muerte, sepultura y resurrección, pero que no se cumpliera, entonces las palabras de Jesús no son dignas de ser creídas. Por lo cual, ahí el Islam tiene un conflicto. ¿Cuál es? Lo llaman profeta, pero es un profeta que no cumple con los requisitos de ser un profeta creíble. Y eso no puede ser. Entonces, nos muestra tanto las palabras de Jesús, la historia, los otros testigos y también otros historiadores que Jesús sí murió, fue sepultado y resucitó. Todo esto entonces nos ayuda a entender realmente su tercera base de autoridad. ¿Recuerda cuáles son? ¿Quién es Dios? Alá. ¿Cuáles son sus escrituras y quiénes son los profetas? Pero este tercer punto, sus profetas, si incluyen a Jesús como uno de ellos, debe entonces tomar en cuenta toda la información
no solamente imponer sobre ella su postura de que Jesús no murió ni resucitó ni tampoco fue Dios. Resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, entonces, ¿quién es Jesús para la religión islámica? Es simplemente un maestro, es simplemente uno de varios, es simplemente una forma de entender o conocer a Dios. Pero eso no coincide ni tampoco corrobora lo que Jesús mismo enseñó. Tenemos que reconocer entonces que su base, su fundamento y su creencia sobre Jesucristo es errónea, es fallida, falta tomar en cuenta lo que Jesús mismo dijo. De lo contrario, no podríamos creer sus palabras, ni tampoco deberíamos creer sus enseñanzas para conocer a Dios Padre. Así que ya hemos conocido un poquito sobre el Islam, solamente un poquito. Sé que hay otras cosas que podríamos haber incluido, pero queremos que entiendas que como defensores de la verdad estamos buscando ayudarte a entender no solamente la verdad bíblica, pero qué otras religiones hay y qué piensan ellos respecto a esas verdades. Así que muchas gracias por seguirnos acá en Defensores. Tú sabes cómo ayudarnos. No olvide marcar, suscribirse, recibir notificaciones y compartirlo también y comentar. Muchas gracias y hasta el próximo video.